Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Era mi cumpleaños número 60 cuando mi yerno, Alejandro, me envió un mensaje que hizo que mis manos se congelaran sobre el volante: no vengas a casa esta noche. Confía en mí. No preguntes por qué. Alejandro nunca fue dramático, nunca descuidado con sus palabras. Así que le hice caso. En lugar de conducir a casa, me quedé sentado en mi auto estacionado durante casi 20 minutos mirando ese mensaje, sintiendo que algo cambiaba en lo profundo de mi pecho. Una advertencia silenciosa. El tipo de advertencia que un hombre aprende a no ignorar después de toda una vida de duras lecciones. Esa noche, hice algo que nadie en mi familia esperaba. Transferí $88,060,000 de pesos, todos los activos líquidos que tenía, a un fideicomiso garantizado e irrevocable. Sin anuncios. Sin confrontaciones. Solo silencio y preparación. A la mañana siguiente, mi hija, Sofía, llamó a mi puerta. Su sonrisa era tensa. Sus ojos escudriñaban todo. Y en ese momento, supe que cualquier cosa que Alejandro hubiera intentado detener ya había comenzado. Nota rápida: esta historia contiene elementos ficticios creados con fines educativos y de entretenimiento. Si te sientes cómodo, déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es ahí. Y por favor, recuerda cuidar tu salud, mantenerte hidratado y descansar lo suficiente. Pero lo que mi hija dijo a continuación lo cambió todo. La mañana después de mi cumpleaños número 60, el aire en mi casa se sentía más pesado de lo habitual. La luz del sol se derramaba por el suelo de la sala, tocando el viejo gabinete de madera donde aún descansaban los recuerdos de mi difunta esposa. Me quedé allí por un momento, sosteniendo mi café, escuchando la quietud. El silencio tiene una forma de revelar verdades que el ruido a menudo oculta. Mi nombre es Roberto Mendoza. Soy ciudadano mexicano, nacido de padres oaxaqueños, y he vivido la mayor parte de mi vida en Veracruz. Durante más de 3 décadas, trabajé como supervisor de logística marítima en el puerto de Veracruz. Era un trabajo honesto. Horas largas, madrugadas, temporadas de huracanes que ponían a prueba tanto a la maquinaria como a los hombres. Pero me dio algo sólido: estabilidad, dignidad y la capacidad de proveer para mi familia. La familia siempre fue mi brújula. Mi esposa, Carmen, falleció hace 8 años tras una corta pero feroz batalla contra el cáncer. Desde entonces, he vivido solo en la misma casa que compramos juntos en 1994. Las paredes aún guardan su risa. La cocina aún lleva el recuerdo de su comida de los domingos. Y en el estante cerca de la ventana descansa su vieja brújula marina de latón, ligeramente desgastada, pero aún apuntando al norte verdadero. La he mantenido ahí como un recordatorio: cuando la vida se vuelve confusa, la dirección aún existe. Nuestra única hija, Sofía, tiene 34 años ahora. Inteligente, ambiciosa, de carácter fuerte, igual que su madre. Dirige un pequeño negocio de planificación de eventos en Veracruz. A lo largo de los años, tuvimos nuestros desacuerdos sobre el dinero, sobre las relaciones, sobre qué tan rápido debería avanzar la vida, pero el amor nunca estuvo en duda. Al menos eso era lo que yo creía. Sofía se casó con Alejandro Navarro hace 3 años. Alejandro trabaja como profesor de historia en una preparatoria. Es tranquilo, respetuoso, cuidadoso con sus palabras, el tipo de hombre que escucha más de lo que habla. Desde el principio, me trató con un respeto silencioso que se sentía genuino. No éramos demasiado sentimentales, pero había confianza entre nosotros. El tipo de confianza que se construye a través de pequeños gestos: ayudar a arreglar una gotera en el techo, compartir conversaciones nocturnas con un café, ver cómo está el otro sin que se lo pidan. Es por eso que su mensaje de la noche anterior me sacudió tan profundamente. Todavía estaba dándole vueltas a ese pensamiento cuando escuché que llamaban a la puerta. 3 golpes secos. Controlados. Intencionales. Abrí la puerta y vi a Sofía parada ahí, perfectamente arreglada, como siempre. Pero algo no estaba bien. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Papá, dijo suavemente, dando un paso adentro sin esperar a ser invitada.
¿Por qué no estuviste en casa anoche? Su tono era gentil, pero su mirada se movió rápidamente hacia el pasillo, el estudio y el gabinete donde guardaba los documentos importantes. Años de gestionar operaciones de envío de alto riesgo me habían enseñado a leer la tensión. Y justo en ese momento, la sentí claramente. Hice un gesto hacia la sala. ¿Café? Pregunté con calma. Ella dudó por un segundo y luego asintió. Claro. Mientras le servía una taza, noté sus manos. Estaban firmes sobre la superficie, pero sus dedos daban ligeros golpecitos contra la taza de cerámica. Un ritmo nervioso. Sofía siempre hacía eso cuando algo no salía según el plan. Tomó un sorbo y luego me miró directamente. Papá, tenemos que hablar sobre tu futuro, dijo. Alejandro y yo hemos estado preocupados por ti, viviendo solo, administrando tus finanzas. Es mucho. Sus palabras eran cuidadosas, ensayadas. Me recosté en mi silla, estudiando su rostro. Los mismos ojos que alguna vez tuvo su madre, ahora nublados con algo que no podía nombrar del todo. ¿Preocupación? ¿Presión? ¿O cálculo? Hablé despacio. Agradezco la preocupación, pero me he estado manejando bastante bien. Ella forzó una pequeña risa. Por supuesto. Pero a veces, planificar con anticipación es lo responsable. Planificar con anticipación. La frase flotó en el aire como una advertencia. Mientras ella metía la mano en su bolso de diseñador, sacando una carpeta pulcramente organizada, sentí que una certeza silenciosa se instalaba en mi pecho. Fuera lo que fuera sobre lo que Alejandro me había advertido, se estaba desarrollando justo frente a mí. Y cuando Sofía deslizó los documentos sobre la mesa, vi el título en negritas en la parte superior de la primera página, petición de tutela legal. Sofía mantuvo sus ojos en mí mientras yo hojeaba los papeles. La palabra tutela estaba en la parte superior como una acusación silenciosa. No reaccioné. No exteriormente. Los años en el puerto me enseñaron que cuando se avecina una tormenta, no le gritas. ¿Lees el viento? Estas son solo medidas de precaución, dijo Sofía, con voz suave. En caso de que algo suceda. Problemas de memoria. Complicaciones de salud. Es una planificación estándar. Estándar, asentí lentamente. ¿Y cuándo empecé a necesitar un tutor? Ella dudó. Solo un segundo, pero fue suficiente. No es así, papá. Alejandro y yo solo pensamos que es mejor prepararse temprano que lamentarse después. El nombre de Alejandro quedó flotando entre nosotros. Me recosté en mi silla y estudié a mi hija de la misma manera que solía estudiar los manifiestos de carga en busca de errores. Algo pequeño se sentía desalineado. La petición no estaba vacía. Había notas adjuntas. Evaluaciones mecanografiadas que hacían referencia a un deterioro cognitivo temprano. El nombre de un médico. Una fecha propuesta para la audiencia en el juzgado en un plazo de 45 días. 45 días. Levanté la vista. ¿Ya hablaste con un médico? Ella tragó saliva. Tuvimos una consulta. Solo informativa. ¿Consulta? Mis manos se mantuvieron firmes, pero por dentro algo se endureció. Ya veo, dije en voz baja. Sofía se relajó un poco. Pensó que mi calma significaba sumisión, pero la calma también puede significar cálculo. Cerré la carpeta y se la devolví deslizándola. Déjame revisar esto adecuadamente, dije. A solas. Sus dedos se apretaron alrededor del asa de cuero de su bolso. Papá, no hay razón para demorarlo. Estas cosas avanzan más rápido cuando todos cooperan. Ahí estaba. La presión. Me puse de pie y caminé hacia la ventana de la cocina, mirando las palmeras meciéndose con la brisa veracruzana. Por un momento, vi a Carmen parada allí hace años, limpiándose la harina de las manos, riéndose de algo pequeño y ordinario. Carmen siempre decía, cuando alguien te apresura a tomar una decisión, por lo general no es para tu beneficio. Me volví hacia Sofía. ¿Quién redactó esto? Pregunté. Ella respondió demasiado rápido.
Un despacho en Boca del Río. ¿Qué despacho? Hizo una pausa, y luego nombró uno. Lo reconocí de inmediato. Ese mismo despacho había sido investigado hacía 5 años por el mal manejo de transferencias de activos de personas de la tercera edad. Nunca llegó a los titulares nacionales, pero en los círculos financieros de Veracruz, la gente lo recordaba. Un destello cruzó el rostro de Sofía cuando se dio cuenta de que no se me había escapado ese detalle. Papá, le estás dando demasiadas vueltas a esto. Tal vez. O tal vez finalmente estaba pensando con claridad. Después de que se fue, no llamé a un abogado. No confronté a Alejandro. No levanté la voz. En su lugar, hice algo más simple, inicié sesión en el sistema de seguridad de mi casa. Revisé las grabaciones de las cámaras de la semana anterior. Sofía me había visitado 2 veces mientras yo estaba haciendo recados. Perfectamente normal en la superficie, pero en la segunda visita, no fue a la cocina. Fue directamente a mi estudio, y se quedó allí durante 19 minutos, sola. Me acerqué a la pantalla. No solo estaba sentada. Estaba abriendo cajones, tomando fotos. Rebobiné la grabación 2 veces, luego 3. Y entonces noté algo más. No estaba sola. En el reflejo del espejo del pasillo, solo por una fracción de segundo, vi a un hombre parado detrás de ella. No era Alejandro. Era más alto, de postura más firme, observando. Congelé el cuadro y lo amplié. La imagen se veía borrosa, pero el rostro era lo suficientemente claro. Mauricio Garza. No lo conocía personalmente, pero había visto su nombre antes en una denuncia presentada hacía 2 años que involucraba esquemas de inversión fraudulentos dirigidos a jubilados en Mérida. Me recosté lentamente. La tutela no era el plan. Era la puerta. Y alguien más ya estaba dentro de mi casa. No dormí mucho esa noche. La imagen de ese hombre, Mauricio Garza, se quedó congelada en mi mente, al igual que el cuadro en pausa en mi monitor. Su postura era tranquila, segura. El tipo de confianza que no proviene de la inocencia, sino de la experiencia. A la mañana siguiente, preparé el desayuno como de costumbre. Huevos, pan tostado, café negro. La rutina tiene una forma de mantener tu mente estable cuando tu mundo comienza a inclinarse. A las 9:12 de la mañana, sonó mi teléfono. Era Alejandro. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Buenos días, Alejandro, dije con un tono parejo. Su voz era baja, cuidadosa. Roberto, ¿Sofía fue ayer a verte? Sí, respondí. Trajo papeleo. Siguió un breve silencio. Casi podía escucharlo elegir sus palabras. ¿Firmaste algo? No. Una exhalación silenciosa llegó a través de la línea. Alivio. Bien, dijo. Por favor, no firmes nada de lo que te den. Todavía no. ¿Les den? Pregunté con calma. Otra pausa. Más larga esta vez. Hay alguien influenciándola, admitió Alejandro. Un hombre llamado Mauricio Garza. Caminé hacia la ventana de la sala, mirando hacia la calle tranquila. Lo sé, dije. El silencio en el otro extremo se volvió agudo. ¿Lo sabes? Preguntó Alejandro. Lo vi, respondí. En mi casa, en las grabaciones de seguridad. Estaba en mi estudio con Sofía. Alejandro no habló durante unos segundos. Cuando finalmente lo hizo, su voz conllevaba un peso que no había escuchado antes. Entonces nos estamos quedando sin tiempo. Las palabras se instalaron pesadamente en mi pecho. ¿Qué están planeando, Alejandro? Pregunté. Están tratando de establecer un control legal sobre tus activos, dijo. La tutela es solo el primer paso. Una vez que afirmen que no eres mentalmente apto, pueden administrar tus finanzas, tus propiedades, todo. Me apoyé contra la pared, firme pero frío por dentro. ¿Y Mauricio? Él ha hecho esto antes, dijo Alejandro. Se dirige a familias, encuentra un eslabón débil, se gana su confianza y luego vacía todo.
Cerré los ojos brevemente, recordando la sonrisa forzada de Sofía, sus dedos temblorosos en la taza de café. ¿Por qué me estás diciendo esto? Pregunté en voz baja. ¿Por qué ahora? La respuesta de Alejandro llegó sin dudar. Porque no te mereces esto. Y porque cometí un error al quedarme callado cuando sospeché de algo por primera vez. Antes de que pudiera responder, la puerta de un auto se cerró de golpe afuera de mi casa. Miré por la ventana. Sofía estaba de vuelta. Y esta vez, no estaba sola. Mauricio Garza salió de un elegante sedán gris, ajustándose el saco como si estuviera llegando a una reunión de negocios. Su expresión era serena, casi amigable. El tipo de rostro que podría ganarse la confianza en minutos y destruir vidas en meses. Alejandro, dije en voz baja por teléfono. Están aquí. Su voz se tensó. No los confrontes. Mantén la calma. Déjalos hablar. Y Roberto, no reveles lo que sabes. Nunca lo hago, respondí. Terminé la llamada y abrí la puerta antes de que pudieran tocar. Sofía sonrió demasiado rápido. Papá, momento perfecto. Quería que conocieras a alguien importante. Mauricio dio un paso adelante, extendiendo su mano con pulida confianza. Señor Mendoza, es un honor. He oído hablar mucho de usted. Mi nombre es Mauricio Garza. Me especializo en planificación financiera y protección de activos. Miré su mano, luego sus ojos. Firmes, calculadores, pacientes. Estreché su mano con firmeza. Protección de activos, repetí. Eso suena útil. Su sonrisa se ensanchó un poco. Especialmente para alguien con un patrimonio que vale la pena proteger. Sofía se relajó a su lado, claramente tranquilizada por el intercambio fluido. Mauricio hizo un gesto hacia la casa. ¿Podemos pasar? Me gustaría mostrarle una estrategia que garantiza que su riqueza se mantenga en manos confiables. Me hice a un lado, permitiéndoles entrar. Calmado en la superficie, frío por debajo. Mientras Mauricio abría su maletín en la mesa de mi sala, desplegando gráficas brillantes y resúmenes legales, noté un logo familiar en uno de los documentos. El mismo despacho de Boca del Río que Sofía había mencionado. Pero había algo nuevo. Un borrador de acuerdo etiquetado como poder notarial amplio de efecto inmediato. No condicional. ¿Inmediar? Miré a Mauricio. Usted se mueve rápido, dije. Él me sostuvo la mirada sin inmutarse. En asuntos financieros, la duda puede ser muy costosa. Asentí lentamente. Oh, estoy de acuerdo, respondí. Especialmente cuando alguien tiene prisa por tomar el control. Por primera vez, la sonrisa de Mauricio flaqueó, solo un poco. Y en esa breve grieta de compostura, supe una cosa con certeza: esto ya no se trataba solo de la confianza equivocada de mi hija. Era una operación coordinada, y creían que yo era la parte más fácil del plan. Los documentos de Mauricio estaban dispuestos cuidadosamente en la mesa de mi sala, cada página alineada con una precisión casi quirúrgica. Gráficas, proyecciones, terminología legal. Todo estaba diseñado para impresionar, abrumar y, en última instancia, persuadir. Permanecí sentado, con las manos entrelazadas y una postura relajada. Sofía me observaba de cerca. Estaba buscando vacilación, confusión, cualquier señal de que su estrategia estuviera funcionando. Mauricio tocó una de las páginas con un bolígrafo elegante. Señor Mendoza, esta estructura garantiza que sus activos sean administrados profesionalmente. Dadas las complejidades de las finanzas modernas y las posibles incertidumbres de salud, es una salvaguarda preventiva. Incertidumbres de salud. Ahí estaba de nuevo. Eché un vistazo al documento. Parece muy seguro de mi salud, Mauricio. Él ofreció una sonrisa cortés. Simplemente planificando para posibles escenarios. De hecho, Sofía mencionó una evaluación cognitiva programada para la próxima semana. Un paso responsable. Giré lentamente la cabeza hacia mi hija. Sofía, dije suavemente. ¿Programaste una evaluación médica para mí?
Ella apretó las manos, forzando la calma en su voz. Papá, es solo una evaluación de rutina. Muchas familias hacen esto. Ayuda a evitar complicaciones legales en el futuro. ¿Rutina? Me eché hacia atrás, dejando que un silencio sepulcral llenara la habitación. El silencio incomoda a las personas. Y las personas incómodas revelan más de lo que pretenden. Mauricio rompió la pausa. Una vez que se complete la evaluación, y si el médico recomienda apoyo, este poder notarial le permite a Sofía administrar sus asuntos financieros de inmediato. Es fluido, eficiente y protector. Efecto inmediato. Levanté el documento, estudiando el lenguaje legal en negritas. La estructura era hermética. Si realmente me declaraban incapaz. Usted ha preparado esto muy a fondo, dije. Mauricio asintió. La preparación es la base de la seguridad. ¿Seguridad para quién? Dejé el documento con cuidado. ¿Y qué pasa si decido no seguir adelante? La expresión de Sofía se tensó. Papá, ¿por qué te resistirías a algo que te protege? La miré a los ojos, calmado pero inquebrantable. Porque la protección nunca debería sentirse como presión. La habitación se quedó en silencio. Mauricio se ajustó los gemelos, manteniendo la compostura. Por supuesto, esta es una decisión enteramente suya. Sin embargo, las demoras pueden complicar las cosas, especialmente si existen preocupaciones sobre su estabilidad cognitiva. Ahí estaba de nuevo. La narrativa repetida, reforzada. Me levanté despacio y caminé hacia el gabinete junto a la ventana. La brújula marina de latón de Carmen descansaba allí, atrapando un rayo de sol. La levanté, sintiendo su peso familiar en mi palma. Mi difunta esposa solía decir que esta brújula nunca fallaba, dije suavemente. Incluso en las peores tormentas, siempre apuntaba al norte verdadero. Sofía se movió incómoda. Mauricio me observaba, calculando. Me volví hacia ellos. En este momento, mi dirección es muy clara. Mauricio sonrió cortésmente. Y esa dirección es que no firmo documentos bajo presión, respondí. Especialmente aquellos que entran en vigor de inmediato. La compostura de Sofía se quebró. Papá, estás siendo irrazonable. Estamos tratando de ayudarte. Le sostuve la mirada. La ayuda no requiere urgencia. El control sí. Sus ojos se llenaron de frustración. No entiendes lo vulnerable que eres. Antes de que pudiera responder, Mauricio le puso suavemente una mano en el brazo. Sofía, mantengamos la calma. Luego me miró. Señor Mendoza, tal vez deberíamos revisar esto después de su evaluación. Una vez que el informe médico confirme su condición, el proceso será mucho más fluido. Confirme su condición. La suposición ya no era sutil. Asentí lentamente. Eso suena razonable. El alivio parpadeó en el rostro de Sofía. Mauricio cerró su maletín con silenciosa satisfacción. Creían que el camino estaba despejado, que era predecible. Casi podía ver la línea de tiempo formándose en sus mentes: 48 horas para la evaluación médica, un informe favorable, activación inmediata del control financiero. Cuando se levantaron para irse, Sofía se detuvo en la puerta. Papá, estamos haciendo esto porque nos importas. Le ofrecí una sonrisa suave y mesurada. Sé que tú lo crees. La puerta se cerró detrás de ellos. La casa volvió a quedar en silencio. Regresé a la mesa, tomé la copia de la cita para la evaluación que Sofía había dejado y leí los detalles cuidadosamente. El nombre del médico, la dirección de la clínica, la hora programada. Y entonces noté algo que hizo que mi pulso se ralentizara, no que se acelerara. El médico evaluador tenía un historial de quejas profesionales. 3 revisiones formales en los últimos 6 años, todas relacionadas con evaluaciones de competencia cuestionables en casos de tutela. Esto no era solo preparación, era una orquestación. Agarré mi teléfono y marqué el número de Alejandro. Contestó de inmediato. ¿Roberto? La evaluación está programada, dije con calma.
Pero el médico que eligieron tiene fama de entregar diagnósticos muy convenientes. La voz de Alejandro se endureció. Entonces estamos más cerca de su objetivo final de lo que pensábamos. Miré la brújula de Carmen, que aún descansaba en mi mano. Bien, respondí en voz baja. Porque eso significa que por fin podemos empezar el nuestro. Hubo una breve pausa en la línea. Luego Alejandro dijo: Roberto, hay algo que necesitas saber sobre Mauricio. Algo que debí decirte antes. Me quedé quieto, agudizando todos mis sentidos. ¿Qué pasa?, pregunté. Alejandro tomó aire lentamente. Lo he estado rastreando durante meses, y tu familia nunca fue su primer objetivo. Alejandro no apresuró sus palabras. Eso es algo que siempre he respetado de él. Cuando un hombre habla despacio bajo presión, generalmente significa que está pensando en varios movimientos por delante. Empecé a notar patrones el año pasado, dijo en voz baja. Mauricio Garza se vincula con familias financieramente estables a través de relaciones, sociedades comerciales, lazos sentimentales. Aísla al titular del patrimonio y luego introduce la dependencia legal. Me quedé junto a la barra de la cocina, con el teléfono pegado a la oreja, la brújula de Carmen descansando a mi lado. ¿Y cómo sabes esto?, pregunté. Otra pausa. Porque un colega mío perdió a su padre de esa manera, respondió Alejandro. No por muerte, sino por una tutela. Activos congelados, cuentas vaciadas a través de comisiones de administración e inversiones en empresas fantasma. Inversiones en empresas fantasma. La frase se sentía mecánica, limpia, eficiente. ¿Cuánto?, pregunté. Poco más de $54,40 millones de pesos, dijo Alejandro. Desaparecidos en 18 meses. Cerré los ojos brevemente. ¿Y Mauricio? Nunca apareció en los registros directamente, respondió Alejandro. Opera detrás de capas de asesores, consultores, representantes legales. Es inteligente, calculador, despiadado. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté. Alejandro exhaló lentamente. Porque al principio, no estaba seguro de si Sofía entendía en qué se estaba metiendo. Y no quería acusarla de algo que quizá ella no veía con claridad. Esa respuesta tenía peso. Demasiado peso para algo casual. ¿Cuándo estuviste seguro?, insistí. Hace 2 semanas, dijo. Accedí a archivos judiciales públicos en Boca del Río. Mauricio aparecía en una demanda civil que involucraba explotación de personas mayores. El caso se resolvió discretamente, sin condena. Pero el patrón estaba ahí. La palabra patrón resonó en mi mente. Necesito detalles específicos, dije con calma. Alejandro bajó la voz. Hay más. El médico que Sofía eligió para tu evaluación, el doctor Héctor Pineda, ha testificado en al menos 9 peticiones de tutela relacionadas con la misma firma de asesoría que usa Mauricio. ¿9? No era aleatorio, era sistemático. Me apoyé contra la barra, absorbiendo la estructura de todo el asunto. Esto no era un error emocional. Era infraestructura. ¿Cuál es la línea de tiempo?, pregunté. La evaluación se realiza en 48 horas, respondió Alejandro. Si el médico declara capacidad disminuida, Sofía puede presentar una petición de emergencia de inmediato. Una vez que el juez apruebe la tutela temporal, tus cuentas podrían congelarse en espera de revisión. ¿Congeladas? Miré la brújula de nuevo. No solo están poniendo a prueba mi memoria, dije en voz baja. Están poniendo a prueba mi tiempo de reacción. Sí, asintió Alejandro. ¿Y creen que no te has dado cuenta? El silencio se instaló entre nosotros por un momento. Alejandro, dije lentamente, ¿me estás protegiendo o los estás investigando? La pregunta quedó flotando. Su respuesta llegó firme. Ambas. Ahí estaba. Una respuesta con capas, no evasiva, pero tampoco completa. He estado documentando las conexiones de Mauricio, continuó. Flujos financieros, registros corporativos compartidos. Planeaba armar un informe formal.
¿Para quién? Pregunté. Para las autoridades, dijo. Si llegaba el momento. Si llegaba el momento. Asentí, aunque él no pudiera verme. Entonces necesitamos pruebas que se sostengan en los tribunales, respondí. No sospechas, no teorías. Alejandro dudó antes de responder. Hay algo más. Mi agarre en el teléfono se apretó ligeramente. La principal vulnerabilidad de Mauricio no es financiera, dijo Alejandro. Es relacional. Se aprovecha de la dependencia emocional. Una vez que se asegura la confianza, acelera el control legal. Sofía, dije en voz baja. Sí. El peso de esa sola palabra llenó la habitación. Ella cree que él la está ayudando a construir su independencia, continuó Alejandro. Él se ha posicionado como un mentor, un inversor, posiblemente algo más. No reaccioné exteriormente, pero por dentro algo cambió. ¿Algo más? Repetí. No tengo pruebas, admitió Alejandro. Pero la frecuencia de comunicación entre ellos sugiere una influencia más profunda. Influencia. La manipulación rara vez parece fuerza. Parece orientación. Caminé hacia mi estudio, sentándome en el escritorio que Sofía había registrado. Los cajones ahora estaban cerrados prolijamente, pero la intrusión aún flotaba en el aire. Entonces los dejamos proceder, dije. Alejandro hizo una pausa. ¿Proceder? Sí, respondí en un tono parejo. Asistimos a la evaluación. Dejamos que Mauricio crea que la estructura está intacta y observamos su próximo movimiento. Eso es arriesgado, advirtió Alejandro. Solo si no estamos preparados, dije. Hubo un momento de silencioso respeto en su tono cuando respondió. ¿En qué estás pensando, Roberto? Abrí mi laptop y comencé a buscar estados financieros archivados. Estoy pensando, dije con calma, que si Mauricio ha hecho esto antes, ha dejado rastros. Y si se está moviendo rápido, significa que cree que ya estoy acorralado. Afuera, una nube de tormenta se desplazaba lentamente sobre el cielo de Veracruz. No están planeando mi debilidad, continué. Cuentan con ella. La voz de Alejandro bajó. ¿Y si se dan cuenta de que no eres débil? Miré el reflejo en la pantalla oscura de mi computadora. Entonces van a intensificar todo, dije en voz baja. Siguió una larga pausa. Luego Alejandro habló, su voz casi cautelosa. Roberto, todavía no te lo he contado todo. Dejé de teclear. ¿Qué más hay? Pregunté. Las siguientes palabras de Alejandro cambiaron la temperatura de la habitación. Mauricio no solo está conectado a casos de explotación legal. Está conectado a una muerte sospechosa. Alejandro no lo dramatizó. Nunca lo hace. Uno de los antiguos clientes de Mauricio murió 6 meses después de firmar documentos de tutela de emergencia, dijo en voz baja. La causa oficial fue un paro cardíaco. Pero el patrimonio fue liquidado en un plazo de 90 días. Me quedé muy quieto. ¿Cuánto? Pregunté. Poco menos de 68 millones de dólares de pesos, respondió Alejandro. Transferidos a través de comisiones de administración estratificadas y contratos de asesoría en paraísos fiscales. Paraísos fiscales. Esa palabra conlleva un tipo de silencio particular. ¿Acusaron a Mauricio? Pregunté. No, dijo Alejandro. No hubo pruebas directas. Todo fue técnicamente legal. Técnicamente. Legal no siempre significa correcto. Me recliné en mi silla y me quedé mirando el ventilador de techo que giraba lentamente sobre mí. El aire en Veracruz se vuelve denso antes de una tormenta, y podía sentir cómo aumentaba la presión. ¿Cuál era el nombre de ese hombre? Pregunté. Arturo Vargas, respondió Alejandro. Contratista jubilado, viudo, vivía solo. Viudo, como yo. ¿Cómo entró Mauricio en su vida? Pregunté. A través de la hija del hombre, dijo Alejandro. Mentoría de negocios, expansión de inversiones, un patrón muy similar. Muy similar. Mi pecho se tensó, no con pánico, sino con claridad.
Sofía no ve esto como una manipulación, dije en voz baja. Lo ve como una oportunidad. Lo sé, respondió Alejandro. Eso es lo que lo hace peligroso. Terminamos la llamada poco después. Pasé la siguiente hora revisando registros públicos, archivos judiciales, registros corporativos. Los patrones comenzaron a alinearse como coordenadas en un mapa. Mauricio Garza operaba a través de 3 entidades de asesoría. Cada una se disolvió en un lapso de 2 años. Cada una vinculada a patrimonios que transicionaron bajo revisión de tutela. Nada criminal sobre el papel, pero tampoco nada accidental. Alrededor del mediodía, Sofía me llamó. Papá, dijo alegremente. Mauricio mencionó que parecías indeciso ayer. Le gustaría programar otra reunión solo para aclarar los beneficios. ¿Beneficios? Mantuve mi tono firme. Asistiré primero a la evaluación. Hubo una pausa. Demasiado larga para resultar cómoda. Está bien, dijo finalmente. Eso tranquilizará a todos. ¿A todos? Después de colgar, abrí mi correo electrónico. Había llegado un nuevo mensaje. Asunto, plan de apoyo cognitivo. Adjunto había un PDF de la clínica del Dr. Héctor Pineda que describía observaciones preliminares. Antes de que la evaluación siquiera hubiera ocurrido. Preliminares. El documento sugería problemas leves de función ejecutiva consistentes con deterioro cognitivo temprano. Consistente sin que se hubiera completado ninguna evaluación. Lo leí 2 veces y luego se lo reenvié a Alejandro. Me llamó a los pocos minutos. Están redactando el resultado de antemano, dijo rotundamente. Eso significa que la evaluación es pura actuación. O que está predeterminada, respondí. Ambos entendíamos lo que eso significaba. Roberto, dijo Alejandro con cuidado. Si logran asegurar aunque sea la tutela temporal, revertirlo se vuelve costoso y público. Lo sé, dije. Silencio de nuevo. Entonces Alejandro habló en un tono que no había escuchado antes. Menos cauteloso, más personal. Hay algo que tengo que decirte. Algo que debí admitir antes. No lo interrumpí. Cuando conocí a Mauricio en uno de los eventos de networking de Sofía, reconocí su nombre, continuó Alejandro. Ya había estado leyendo sobre sus patrones. Sentí que mi pulso se ralentizaba. ¿Lo sabías antes de que se acercara a Sofía? Pregunté. Sí, admitió Alejandro. Sospeché de él de inmediato. ¿Y aún así lo dejaste entrar en nuestras vidas? No lo dejé, dijo Alejandro en voz baja. Me mantuve cerca para poder vigilarlo. ¿Vigilarlo? ¿Quieres decir que lo estabas investigando? Dije. Sí. ¿Desde hace cuánto? Pregunté. Desde la noche que mencionó tu patrimonio neto casualmente en una cena, respondió Alejandro. Tenía cifras específicas. Ahí fue cuando empecé a indagar. La habitación se sintió más pequeña. Nunca me lo dijiste, dije. No quería alarmarte sin pruebas, respondió Alejandro. Y no quería que Sofía se sintiera acusada. Pensé que podría contenerlo. Contenerlo. Te casaste con alguien de mi familia sabiendo que él podría tomarnos como objetivo, dije lentamente. La respiración de Alejandro se entrecortó un poco. Me casé con Sofía porque la amo. La presencia de Mauricio solo cambió lo que estaba en juego. Había verdad en su voz, pero también estrategia. Entonces, esto no es una reacción, dije. ¿Has estado construyendo algo? Sí, respondió Alejandro. Documentación, patrones, rastreo financiero. He estado preparando un paquete de denuncia formal. ¿Para quién? Pregunté. Para la Unidad de Delitos Financieros de la Fiscalía General de la República, dijo en voz baja. Las palabras se instalaron en el aire como un peso muerto. ¿Ya estás en contacto con investigadores federales? Pregunté. No formalmente, aclaró. Pero he estado recopilando todo. Me levanté y caminé hacia la ventana de nuevo, observando cómo se acumulaban las nubes sobre el golfo.
Sofía no lo sabe, dije. No, confirmó Alejandro. Y no puede saberlo. Todavía no. Regresé a mi escritorio. Así que déjame entender, dije cuidadosamente. Entraste en esta situación consciente del depredador. Te quedaste callado. Recopilaste pruebas. Y ahora estás listo para escalar el asunto. Sí. ¿Y qué pasa con mi hija en esa escalada? Alejandro no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz era más baja que antes. Eso depende de qué tan profundo haya decidido meterse. Decidido. La palabra cortó más profundo de lo que esperaba. Cerré mi laptop lentamente. Alejandro, dije con tono equilibrado. ¿Estás protegiendo a mi familia o usando a mi familia para armar tu caso? No hubo respuesta inmediata. Solo el sonido de su respiración. Luego, muy en voz baja, dijo. Esperaba que no me preguntaras eso todavía. El silencio de Alejandro en el teléfono se prolongó más de lo que esperaba. No estoy usando a tu familia, dijo finalmente. Pero sabía que Mauricio eventualmente presionaría por el control legal. Quería estar dentro de la habitación cuando lo hiciera. Dentro de la habitación. Caminé lentamente hacia la ventana de mi estudio, viendo cómo la luz de la tarde se aplanaba sobre el césped. ¿Y si no hubiera transferido el dinero al fideicomiso? Pregunté en voz baja. Alejandro dudó. Entonces se habrían movido más rápido. Así que había calculado para ambos resultados. Estabas preparado para que yo cayera, dije. Estaba preparado para que Mauricio escalara las cosas, respondió Alejandro. Hay una diferencia. Quizá la había, pero la preparación siempre conlleva una intención. Roberto, continuó, necesito que entiendas algo. Mauricio cree que la evaluación confirmará la capacidad disminuida. Una vez que ese informe sea firmado por el Dr. Héctor Pineda, presentarán una petición de emergencia este domingo. Lo sé, dije con calma. Y él piensa que no la impugnarás. Sí, asentí lentamente. Bien. Hubo una breve pausa. ¿Bien? Preguntó Alejandro. Sí, respondí. Porque la confianza hace que la gente se vuelva descuidada. Esa noche, Sofía me envió un mensaje de texto. Papá, Mauricio quiere llevarte a cenar mañana después de la evaluación. Solo nosotros tres. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Le respondí con una palabra, de acuerdo. Una hora después, llegó otro mensaje de un número desconocido. Era una copia digital de la petición de tutela. El borrador de la presentación ya había sido sellado con fecha y hora, preparado para su envío. Debajo del nombre de Sofía como demandante, la firma consultora de Mauricio figuraba como asesor financiero. No era solo influencia, era estructura. Reenvié el documento a Alejandro. Llamó en cuestión de segundos. Ese borrador no debería existir todavía, dijo. Están asumiendo el resultado médico. Lo han ensayado, respondí. Sí, coincidió Alejandro. Y si creen que todo está alineado, es probable que Mauricio exponga su próximo movimiento durante la cena. ¿El cuál es? Pregunté. Propondrá la diversificación de activos en el extranjero, dijo Alejandro. Posiblemente en las Islas Caimán o Belice. Él usa el apalancamiento en paraísos fiscales cuando siente que el control nacional se retrasa. Me apoyé contra mi escritorio, firme. Entonces, lo dejamos hablar, dije. Sí, deja que describa todo. ¿Y qué hay de ti? Pregunté. Alejandro exhaló lentamente. Yo no estaré en la cena. Eso llamó mi atención. ¿Por qué? Pregunté. Porque Mauricio no revelará su estrategia completa si estoy presente, respondió Alejandro. Todavía piensa que soy neutral, un apoyo dócil. Neutral, un apoyo dócil. Has desempeñado bien ese papel, dije. Tenía que hacerlo, respondió. Miré la brújula de latón de Carmen que descansaba junto a mi laptop. Alejandro, dije en voz baja. ¿Estás seguro de que Sofía no conoce la profundidad de esto?
Estoy seguro de que ella cree que Mauricio está construyendo su independencia, respondió él. De si entiende las consecuencias legales, no estoy seguro. Esa incertidumbre quedó flotando entre nosotros. Si esto llega a nivel federal, dije lentamente, ella estará implicada. Sí, admitió Alejandro. La palabra pesó. Más tarde esa noche, abrí mi panel financiero. Todo estaba seguro. El fideicomiso irrevocable se había ejecutado limpiamente. Más de 88 millones de dólares de pesos en activos líquidos ahora estaban protegidos, fuera de su alcance inmediato. Mis cuentas principales tenían solo fondos operativos. No estaba acorralado, pero ellos aún no lo sabían. A la mañana siguiente, llegué a la clínica del Dr. Héctor Pineda 10 minutos antes. Expresión neutral, postura firme. Sofía se encontró conmigo en el vestíbulo. Mauricio llegó poco después, ofreciendo un cortés asentimiento. La evaluación duró 40 minutos. Preguntas de rutina, pruebas de memoria, razonamiento espacial. Respondí cuidadosamente. Ni demasiado agudo, ni demasiado lento. Solo honesto. Cuando terminó, el doctor Pineda sonrió levemente. Finalizaremos el informe para mañana por la mañana, dijo. Mañana por la mañana. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, Mauricio se acercó. Señor Mendoza, dijo con suavidad, después de la cena de esta noche, me gustaría discutir una oportunidad de crecimiento internacional. Estrictamente consultivo. Nada vinculante. Nada vinculante aún. Lo miré con calma. Lo espero con ansias, respondí. Sofía parecía aliviada. Mauricio parecía seguro de sí mismo. Pero mientras caminaba delante de nosotros, ajustándose la corbata en el reflejo de la ventana de su auto, noté algo pequeño, algo preciso. Revisó su teléfono y alcancé a ver un destello de la pantalla. Un borrador de correo electrónico. Asunto: presentación de tutela temporal lista para su envío. Programado para las 8 de la mañana de mañana. No estaban esperando el informe. Estaban cronometrando el arresto de mi independencia. Esa noche, antes de salir a cenar, recibí un último mensaje de Alejandro. 3 palabras. Es la hora. ¿Hora de qué? Me quedé mirando la pantalla, sintiendo como el aire se volvía denso a mi alrededor. Y por primera vez, me pregunté si el plan de Alejandro se extendía más allá de lo que me había contado. El restaurante que Mauricio eligió tenía vista al malecón de Veracruz. Iluminación tenue, carta de vinos cara. El tipo de lugar donde las decisiones de negocios se esconden tras la luz de las velas. Sofía se sentó frente a mí, Mauricio a su lado. Noté lo natural que se inclinaba más cerca de ella cuando le hablaba. Sutil, orientador, casi protector. Una táctica familiar. Señor Mendoza, comenzó Mauricio con suavidad, después de revisar la volatilidad del mercado, recomiendo encarecidamente la diversificación internacional. Las estructuras legales nacionales se están volviendo impredecibles. Impredecibles. Eso es interesante, respondí con calma. Dado que ya ha preparado documentos nacionales de tutela. La cabeza de Sofía giró de golpe hacia mí. Mauricio no se inmutó. No estoy seguro de a qué se refiere, dijo. Le sostuve la mirada. El borrador del correo electrónico. Envío a las 8 de la mañana. Tutela temporal. El silencio cayó sobre la mesa. El rostro de Sofía perdió el color. Papá, ¿de qué estás hablando? Mauricio dejó su copa de vino lentamente. Es simplemente planificación de contingencias. Contingencias. Usted lo redactó antes de que se finalizara el informe médico, dije en un tono parejo. Eso sugiere expectativa, no contingencia. Sofía lo miró ahora, la confusión extendiéndose por su rostro. ¿Mauricio? Preguntó en voz baja. Él le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Los tiempos legales importan. Estaba siendo eficiente. Eficiente. Me recliné en mi silla, con las manos descansando tranquilamente sobre la mesa. ¿Y las Islas Caimán? Pregunté. O Belice.
¿Qué jurisdicción extraterritorial planeaba presentar esta noche? Por primera vez, la compostura de Mauricio cambió. Apenas un poco, pero fue suficiente. ¿Ha investigado?, dijo. Sí, respondí. Sofía nos miró a ambos. ¿Qué está pasando? El tono de Mauricio se endureció ligeramente. El señor Mendoza está malinterpretando la planificación estratégica con malicia. No, dijo suavemente. Estoy reconociendo un patrón. La palabra quedó ahí suspendida. Patrón. La respiración de Sofía se volvió irregular. Papá, me estás asustando. Me volví hacia ella con suavidad. No trato de asustarte. Trato de protegerte. Mauricio se inclinó hacia adelante. ¿De qué? De convertirse en el rostro legal de algo que no entiende del todo, respondí. Sonrió de nuevo, pero esta vez se sintió más forzado. Está cometiendo un error, dijo Mauricio en voz baja. Cree que va un paso adelante, pero solo está reaccionando. No, dije con calma. Estoy observando. Un mesero se acercó, sintiendo la tensión. Mauricio lo despidió con la mano sin romper el contacto visual. Usted transfirió los fondos, dijo Mauricio suavemente. Eso fue inesperado. Sofía se quedó helada. ¿Transfirió? La miré. Sí. A un fideicomiso irrevocable. Antes de que tu petición pudiera tocar algo. Sus labios se separaron ligeramente. Mauricio se recostó ahora, estudiándome cuidadosamente. Eso complica las cosas, admitió. Complica, no termina. Así que nos ajustamos, continuó con calma. La tutela aún nos da ventaja. Ahí estaba. Ventaja. ¿Ventaja para qué? Susurró Sofía. Mauricio colocó suavemente una mano sobre la de ella. ¿Para la estabilidad? Para un crecimiento estructurado. Pero Sofía ya no lo estaba mirando a él. Me estaba mirando a mí. Papá, ¿es cierto esto? Preguntó. Le sostuve la mirada. Lo vi en mi estudio, en las cámaras. Sus ojos se abrieron como platos. La mandíbula de Mauricio se tensó apenas. Invadieron mi privacidad, continué. Y redactaron una estructura de control legal por adelantado, sin mi consentimiento. Sofía retiró lentamente su mano de la de Mauricio. ¿Es eso cierto? Le preguntó a él. No respondió de inmediato. Esa vacilación fue suficiente. El aire cambió. Mauricio exhaló una vez, bruscamente. No entiendes lo frágiles que pueden ser las posiciones financieras, le dijo a Sofía. La resistencia de tu padre crea un riesgo. ¿Riesgo? ¿Para quién? Preguntó ella en voz baja. Él la miró. No con calidez, no con gentileza, sino analíticamente. Para todos nosotros. Algo se rompió en la expresión de ella. Y fue entonces cuando entendí algo más. Sofía no había visto el plan completo. Solo le habían mostrado la promesa, no la estructura. Mauricio se volvió hacia mí. Ha acelerado esto innecesariamente. ¿Acelerado qué? Pregunté. Me dio una larga mirada. Asume que es el primer obstáculo que he manejado, dijo suavemente. Una amenaza envuelta en cortesía. No parpadeé. Entonces debería saberlo, respondí. No me derrumbo bajo presión. Sofía se puso de pie abruptamente. Necesito aire. Salió a la terraza. Mauricio la vio irse, luego volvió a mirarme. Ha calculado mal, dijo en voz baja. ¿Lo he hecho? Pregunté. Se inclinó más sobre la mesa. Cree que Alejandro lo está protegiendo. Mi pulso se ralentizó. ¿Qué pasa con él? Pregunté. La sonrisa de Mauricio volvió. Tranquila, deliberada. Debería preguntarse por qué él entró en su vida exactamente cuando yo lo hice. Las palabras aterrizaron pesadamente. Él sabía de mí mucho antes que usted, continuó Mauricio.
Pregúntele por qué. Me le quedé mirando sin reaccionar. Buenas noches, señor Mendoza, dijo Mauricio, levantándose con fluidez. Esta conversación no ha terminado. Caminó hacia el estacionamiento. A través del cristal, lo vi hacerse a un lado y hacer una llamada. Corta, directa. Cuando Sofía regresó, estaba pálida. Papá, susurró. Mauricio acaba de decirme algo sobre Alejandro. La miré cuidadosamente. ¿Qué te dijo? Pregunté. Tragó saliva. Dijo que Alejandro no solo sospechaba de él. Lo tomó como objetivo. La palabra resonó en mi mente. Objetivo. La voz de Sofía tembló. Papá, ¿qué pasa si Alejandro no nos está protegiendo nada más? ¿Qué pasa si él ha estado jugando su propio juego todo este tiempo? La pregunta de Sofía nos siguió todo el camino de regreso a mi casa. ¿Y si Alejandro tomó como objetivo a Mauricio primero? Preguntó de nuevo, con voz baja e incierta. El aire de la noche se sentía más pesado que antes. La humedad de Veracruz se adhiere a tu piel, pero la duda se adhiere más profundamente. Dentro de mi sala, no encendí las luces de inmediato. Dejé que el tenue resplandor de las farolas de la calle se filtrara a través de las cortinas. Se sentía apropiado. Media luz, media verdad. Sofía, dije con calma, ¿qué te dijo exactamente Mauricio? Ella se abrazó a sí misma, a la defensiva, confundida. Dijo que Alejandro empezó a investigarlo hace meses, que se insertó en nuestras vidas a propósito, que se casó conmigo para mantenerse cerca. Se casó contigo para mantenerse cerca. Absorbí las palabras lentamente. ¿Y cómo te hizo sentir eso? Pregunté suavemente. Sus ojos brillaron. Como si todos me hubieran manipulado. Eso dolió. Porque la confusión es peor que la traición. La traición es afilada. La confusión es niebla. Agarré mi teléfono. Entonces disipemos la niebla, dije. Llamé a Alejandro y puse el teléfono en altavoz. Contestó de inmediato. ¿Roberto? Sofía está aquí, dije con un tono parejo. Escuchó algo esta noche. Necesitamos claridad. Una pausa. Luego Alejandro habló cuidadosamente. ¿Qué dijo Mauricio? Sofía se acercó al teléfono. Dijo que tú lo tomaste como objetivo primero, que entraste en nuestras vidas deliberadamente. Silencio. Luego Alejandro exhaló lentamente. Sí, dijo. La palabra cayó como un cristal roto. La respiración de Sofía se cortó. Sí. Sí, repitió Alejandro. Reconocí el nombre de Mauricio antes de que se involucrara profundamente. Me mantuve cerca intencionalmente. ¿Te casaste conmigo intencionalmente? Preguntó ella, con la voz quebrada. No, respondió con firmeza. Me casé contigo porque te amo. Pero una vez que me di cuenta del patrón de Mauricio, tomé la decisión de monitorearlo desde adentro. ¿Desde adentro? ¿Por qué no nos lo dijiste? Pregunté con calma. Porque la exposición sin pruebas es solo ruido, dijo Alejandro. Necesitaba evidencia. Necesitaba documentación lo suficientemente sólida como para sobrevivir a un escrutinio federal. ¿Federal? Sofía retrocedió un poco. ¿Estás trabajando con la FGR? Preguntó. Otra pausa. He estado armando un expediente durante meses, admitió Alejandro. Rutas financieras, empresas fantasma, testimonios de médicos conectados con abusos de tutelas. Nos usaste como instrumento, susurró Sofía. No, respondió él. Usé mi proximidad. Hay una diferencia. Estudié la habitación cuidadosamente, mi hija temblando, mi yerno respirando constantemente a través del altavoz. Alejandro, dije, ¿por qué esta noche? Porque Mauricio aceleró, respondió. El borrador de la tutela, la planificación de transferencias al extranjero. Cruzó el límite. ¿Y qué pasa después? Pregunté. La voz de Alejandro se agudizó un poco. El borrador de la solicitud era un cebo.
Sofía me miró, confundida. ¿Un cebo? Repetí. Sí, dijo Alejandro. Accedí a los registros del servidor del despacho en Boca del Río a través de metadatos de registro público. El borrador no solo fue preparado, fue transmitido. ¿Transmitido a quién? Pregunté. A un canal de asesoría monitoreado que ya estaba marcado en una investigación en curso por delitos financieros, respondió Alejandro. La habitación se quedó en absoluto silencio. Ya activaste la supervisión federal, dije lentamente. Sí, respondió. Las manos de Sofía empezaron a temblar. ¿Nosotros también estamos bajo investigación? Susurró. El tono de Alejandro se suavizó. Solo si procedes con la solicitud mañana. El peso de esa afirmación nos aplastó. Así que esta cena, esta confrontación. Sabías que empujaría a Mauricio a moverse, dije. Sí, admitió Alejandro. Orquestaste lo de esta noche, concluí. El silencio lo confirmó. Sofía se sentó abruptamente. Los dos convirtieron mi vida en un tablero de ajedrez. Sus palabras cortaron más profundo que cualquier cosa que hubiera dicho Mauricio. Me acerqué a ella. Sofía, dije suavemente, el ajedrez se juega cuando alguien más trae el tablero. Ella me miró, con los ojos llenos de lágrimas. Papá, yo no sabía nada sobre el caso de la muerte, dijo en voz baja. No sabía lo de las cuentas en el extranjero. Le creí. Mauricio le había mostrado crecimiento, independencia, mentoría, no apalancamiento, ni tutela, ni control. Mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje de Alejandro. Los agentes están en posición. Miré la pantalla. Sofía, dije con cuidado, Mauricio espera presentar los documentos mañana por la mañana. Cree que el camino está despejado. Ella asintió lentamente. ¿Y? Preguntó. ¿Y si transmite la autorización final esta noche? Dije, los agentes federales intervendrán. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. ¿Intervenir cómo? Antes de que pudiera responder, los faros de un auto barrieron las ventanas delanteras. La puerta de un auto se cerró de golpe afuera. Luego otra. Se acercaron pasos. Sofía se quedó congelada. Me moví hacia la puerta con calma. Hubo un golpe, firme, oficial. Cuando abrí, dos hombres de traje civil estaban en mi pórtico. Uno sostenía una placa. ¿Señor Roberto Mendoza? Preguntó. Sí. Somos de la Unidad de Delitos Financieros de la FGR, dijo en un tono parejo. Nos gustaría hablar con usted sobre Mauricio Garza. Detrás de ellos, vi otro vehículo estacionado en la acera. Y en ese momento, me di cuenta de algo escalofriante. Esta operación había estado activa por más tiempo del que Alejandro había admitido. Me volví hacia Sofía. Y por primera vez, me pregunté, ¿mi yerno nos había estado protegiendo? ¿O estaba construyendo algo mucho más grande de lo que yo jamás llegué a entender? Los agentes no levantaron la voz. No lo necesitaron. En menos de 24 horas, Mauricio Garza fue detenido bajo investigación federal por explotación financiera coordinada, fraude electrónico y conspiración para cometer abuso de tutela. El documento temporal que él creía que aseguraría el control sobre mi patrimonio se convirtió en el rastro digital que lo expuso. El caso no se desarrolló dramáticamente a la vista del público. Se movió a través de papeleo, citaciones, declaraciones juradas selladas, silencioso, metódico, como la marea. Se reabrieron los registros de testimonios anteriores del doctor Héctor Pineda. El despacho en Boca del Río congeló sus operaciones en espera de revisión. Se rastrearon las comunicaciones en el extranjero. En cuanto a Sofía, no fue arrestada, pero fue interrogada exhaustivamente. Ella cooperó. Proporcionó correos electrónicos, contratos y mensajes que alguna vez creyó que eran de orientación. Cuando finalmente vio la estructura expuesta frente a ella, líneas de tiempo, proyecciones de activos, borradores de tutela, su confianza se derrumbó. No porque tuviera malas intenciones, sino porque había confundido ambición con seguridad. Alejandro también testificó.
Fue entonces cuando supe la verdadera magnitud de lo que había construido. Durante casi un año, había recopilado documentación sobre la red de Mauricio, patrones en distintos estados, perfiles de víctimas, estructuras de tiempos legales. Nunca se había unido formalmente a la FGR, pero había estado coordinando discretamente con un agente especializado en delitos financieros contra adultos mayores. No había entrado en mi vida por accidente. Se había acercado porque reconoció que se estaba formando una tormenta. Y sí, me lo ocultó. Esa verdad dolió. Pero el dolor y la traición no son lo mismo. Sofía se mudó de nuevo a mi casa por un tiempo, no como una acusada, no como una niña, sino como alguien tratando de reconstruir la confianza en su propio reflejo. Hablamos hasta altas horas de la noche durante varias ocasiones. Pensé que estaba construyendo algo, dijo una vez en voz baja. No me di cuenta de que estaba firmando partes de ti. No le grité. No la avergoncé. Simplemente puse la brújula de latón de Carmen en su mano. Esto, le dije, es en lo que tu madre confiaba cuando todo lo demás parecía incierto. La dirección no proviene de la urgencia. Proviene de la claridad. Alejandro finalmente se fue de Veracruz, no porque fuera culpable, sino porque la proximidad se había vuelto complicada. Antes de irse, me miró y dijo: Nunca tuve la intención de convertir a tu familia en un expediente. Le creí, pero también entendí algo más profundo. Cuando el peligro entra a tu casa silenciosamente, a veces la protección debe entrar en silencio también. Hoy, mis activos siguen asegurados, mi autonomía intacta, y mi relación con mi hija, aunque marcada por cicatrices, es honesta. Si hay una lección en todo esto, es simple: nunca renuncies al control solo porque alguien te convenza de que eres demasiado débil para sostenerlo. La edad no borra el juicio. La experiencia no caduca. Y el amor real, nunca requiere urgencia ni secretos. Gracias por quedarte conmigo a través de esta historia el día de hoy. Por favor, déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es ahí. Realmente disfruto ver qué tan lejos viajan estas historias. Si llegaste hasta el final, califica esta historia del 1 al 10. Tus comentarios me ayudan a crear historias aún más sólidas para ti. Y ten en cuenta que esta historia contiene elementos ficticios creados para el entretenimiento, la reflexión educativa y el debate reflexivo. Si esta historia te conmovió aunque sea un poco, hay otra esperando por ti en tu pantalla. YouTube cree que podrías disfrutarla. Cuida tu salud.